Otra nueva encuesta realizada por Parametría revela que el apoyo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es bastante arrasador, puesto que según los datos presentados por esta misma, destaca que el presidente tiene una aprobación del 73% en lo que va justamente de su mandato. Y es que, a ver, esto no es de sorprendernos, es algo que yo ya les había comentado una y mil veces y que tiene varios factores que tenemos que considerar uno a uno. El principal factor es que este gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha enfocado los esfuerzos en brindar apoyo a ciertos sectores de la población que requieren una mayor cantidad de beneficios que los puede impulsar a salir de las circunstancias económicas precarias que estos pueden llegar a tener, razón por la cual la aprobación que tiene el presidente es superior, puesto que a los sectores que se está dirigiendo son a sectores que tenían décadas que no eran, digamos, representados por ningún gobierno, hasta justamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Otro factor importante que entra dentro de esta gran aprobación es algo muy sencillo, que justamente no tenemos oposición en México. Lo que se considera que es oposición es simplemente una bola de idiotas intentando hacer circo. Ahí tienes a los principales dirigentes de estos tres partidos, PRI, PAN, PRD, y también en ciertas ocasiones Movimiento Ciudadano, realizando ciertas consignas que en lugar de fortalecer estos partidos los debilita aún más. Y es que al hacer ciertas aseveraciones o hacer ciertas afirmaciones que en ocasiones carecen de sustento fundado, pues es, digamos, una circunstancia para preocuparse, y entonces esto hace que no existe oposición. Y entonces, como se suele decir, si no existe oposición a un gobierno, pues entonces el gobierno va a ser el que va a tener pues el poder que requiera en el momento que sea. Y es justamente lo que está ocurriendo con estos apoyos que se están brindando a los sectores que nunca habían sido vistos por ningún gobierno hasta el actual, más aparte considerando que la oposición que tenemos, sus dirigentes, son una bola de ineptos, una bola de idiotas, pues hace que esta aprobación sea tan alta y que probablemente veamos que siga mejorando un poco más. Porque, a ver, tener una cifra del 73% de aprobación es una cifra que digas, no, está súper mal. No, es una cifra demasiado buena, incluso comparado con los anteriores gobiernos. Tú puedes ver los mismos datos entregados por Parametría, los cuales te mostraban una gráfica muy importante, una gráfica muy interesante, en donde tú podías ver de forma gráfica, digamos, la curva que tenía cada uno de los mandatarios, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, en términos de aprobación, desaprobación. Y lo que podemos ver es que el presidente, cuando él llegó y al tiempo que está actualmente, a pesar de la pandemia que sí vino pues a afectar a México, y no solamente a México, a todas partes del mundo, para aquellos que dicen, no, es que este gobierno no sirvió de nada y bla, puras tonterías esas, siendo realistas. Lo que ocurre aquí es que esa aprobación que tiene el presidente es gigantesca. Y si tú comparas esa aprobación que tiene el presidente actualmente con la que tuvieron los anteriores mandatarios, pues es básicamente, la diferencia es abismal. En donde sí podemos ver que la desaprobación pues es justamente en los apartados donde dice, bueno, aquí más o menos se dan un poquito, ¿no? Incluso el presidente pues, tiene muy poca desaprobación en correlación con la cantidad de gente que le brinda el respaldo. Y es lo que ya les he repetido, esto se debe a varios factores, desde incluso impulsar políticas que tienen que ver con ver a cierto grupo de la población que nunca había sido visto, hasta tener una oposición que es débil por sí sola. Y no porque el gobierno los esté cazando, señores, no, no. Se debe a algo tan sencillo, que su dirigencia está tan podrida que el simple hecho de quererse reestructurar hace que se terminen pudriendo aún más, porque no se reestructuran, simplemente dicen, es que yo voy a hacer esto, ya lo hice chido, pero realmente no ocurre. Ahí tienes el ejemplo más claro de que hace unos días atrás un senador panista acusó que el gobierno federal trajo a médicos cubanos sin título. Ellos afirmaban eso, que a México trajeron de estos médicos sin título. El detalle es que cuando tú entras a ver los tweets que coloca este senador, él dice o afirma bajo el siguiente punto. Él dice, es que estos médicos que nos trajeron los cubanos no tienen título porque la autoridad mexicana que yo le pedí los títulos de estos doctores no me lo entregaron, entonces no hay título. Es a lo que él dice, esa es la lógica que él usa. Dice, es que si yo no veo el título, implica que esas personas no tienen título. Imagínense qué tan idiota es la oposición al utilizar este argumento. Porque es como si yo te dijera, lo voy a poner en dos ejemplos muy sencillos. Vamos por el primero. Yo digo que el senador que afirmó que estos médicos no tenían título, yo digo que no tiene cerebro. ¿Por qué digo que no tiene cerebro? Porque yo no le he visto el cerebro. O sea, yo nunca se lo he visto. Entonces, por consiguiente, yo digo que él no tiene cerebro.
Que eso es absurdo, eso es totalmente absurdo. Es como te dijera, si yo no veo que existe algo, y eso significa que no existe y que nunca va a existir. No, pues imagínense, esa es la lógica que estos personajes tienen, que ni siquiera son capaces de llevar a cabo, pues mínimo investigaciones con cabecita, mínimo argumentos en los cuales no quedes muy mal parado. Incluso te pongo otro ejemplo. Hay una serie que creo que gran parte de las personas ya vieron, es Dark, creo que me han mencionado. Yo esa serie nunca la he visto, ni siquiera he visto ni un tráiler, nada, solamente me han mencionado el nombre. Y a ver, yo voy a decir, no, es que yo no la he visto, entonces esa serie no existe. Entonces, ¿yo tengo razón? Pues claro de que no, porque el hecho de no ver algo no necesariamente implica que no está. Y es que el senador decía que esa investigación tenía 6 meses. El detalle es que no presentó en la autoridad cubana, estos médicos dicen que no tienen título, no. Él basó su argumento en decir, es que la autoridad mexicana no me entregó los títulos de estos médicos cubanos. Imagínate, pero bueno, esa va a ser en nota, porque también quiero traer varias información que lo va a dejar más claro para que también desmentir a estos payasos que pues la cabeza no les da para pensar, o sea, no son muy listos, son personas que necesitan un poquito de apoyo, un poquito de, vamos a decir, beneficios de enseñar, nada más, ¿no? Y a ver, no está mal, o sea, la gente comete errores, pero pues bueno, estos siendo senadores, pues se supone que tendrían que ser más cuidadosos con las afirmaciones que realizan y pues con los fundamentos que terminan aplicando para hacer estas afirmaciones. De cualquier forma no me sorprende, pero bueno, aquí podemos ver el tuit de Jesús Ramírez Cuevas, el cual pues compartió la encuesta realizada justamente por Parametría, en donde se menciona justamente la gráfica que ustedes estarán viendo, que incluso ustedes se pueden meter al tuit de Parametría y ahí les va a aparecer, hacen una gran cantidad de digamos, análisis, una gran cantidad de gráficas que incluso las pueden entender de manera muy sencilla para que no se coman toda la información así de golpe, no, pues no. Pero aquí podemos ver eso, que el presidente pues tiene una aprobación gigantesca con relación a la desaprobación, o sea, tú puedes ver literal un pedacito muy pequeño que lo desaprueba y un pedazote gigantesco que lo aprueba. Y independientemente del posicionamiento que tengas a favor o en contra, la realidad es que este mandatario va a seguir teniendo apoyo y probablemente incremente, porque en la etapa más crítica de la pandemia, que fue en el año 2020, pues fue donde mayor cayó la aprobación y que muchos decían, de ahí ya no se recupera. Muchos decían, no, ya de aquí no sale el presidente. ¿Qué ocurrió? Pocos meses después, ahorita su aprobación 73%. Entonces yo aquí por eso que yo les digo que la aprobación del presidente se va a seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque incluso en el año 2022 se van a empezar a entregar las primeras obras de infraestructura generadas por este gobierno. ¿Y eso qué va a generar? Pues aún mucha más confianza. Y eso va a producir pues que la aprobación del presidente se va a incrementar. Es lo que le repito, la etapa más crítica de este gobierno ya la pasó y pues le fue demasiado bien, siendo realista, o sea, le fue demasiado bien en el sentido que la gente le sigue brindando el respaldo y también en términos de que no nos la pandemia sí nos afectó muchísimo a todos en general, pero pues al fin y al cabo pues ya nos estamos recuperando y es que si nos hubiéramos quedado y todavía siguiéramos igual de mal, de que pues bueno, ya no hay ningún trabajo, no, pues ya las cosas están recuperando un poquito más, está avanzando. Esperemos y las cosas sigan así y por ello es probablemente que pues estas cifras sigan siendo mejores y sobre todo por el apoyo que yo les he repetido y por más que la oposición diga es que no tiene el presidente apoyo, ya nadie lo quiere, pues bueno, eso es su percepción, los datos dicen otra cosa, que yo siempre lo he dicho, también los datos hay que recordar que cuando hablamos de estadística hablamos de información que puede tener cierto grado de error. Y esto se debe a algo tan sencillo, de que para hacer esta estadística y mencionar que pues un cúmulo gigante de personas aprueba o desaprueba un mandatario, pues se toma un cúmulo de datos. Ese cúmulo de datos se llama un muestreo, o se llama justamente, ustedes veanlo como un pedacito de toda la gente, ustedes vean un pedacito. Y de ahí se hacen los cuestionamientos y en base a esos cuestionamientos y en base a esas respuestas, pues se dice, ok, este grupito señaló que está en de acuerdo con esto, en desacuerdo con esto. Entonces podemos sugerir, podemos mencionar que es probable que entonces el resto de la población tenga un comportamiento similar con relación a la estadística que nosotros tenemos. Es justamente eso. Entonces puede tener grado de error, pero que pues los datos siguen siendo que su apoyo es grande, pues sigue siendo grande y creo que va a seguir siendo, incluso va a terminar su mandato sin ningún problema y lo más seguro es que también el próximo mandatario de México sea un mandatario que provenga de la alianza que se genere en los partidos de la 4T. Eso es lo más seguro.
porque tiene muy buenos elementos. Tiene actualmente al jefe de la unidad de inteligencia financiera, que es Santiago Nieto, que en verdad yo supondría que creo que ese debería ser el personaje que coloquen a la presidencia sí o sí, porque es alguien que es muy neutro, es una persona que actúa por convicciones y que pues siempre le encanta resolver. Otro posible personaje, no sé si Ebrard, ese sí tengo bastantes dudas con él con respecto a ciertas cosas que ha hecho en los últimos días, de colocar a gente, a feministas extremistas en una embajada, en donde incluso ha criticado este gobierno, pero ha criticado de una forma pues totalmente absurda. Ha colocado ya a estas personas en embajada y sí no estoy yo tan de acuerdo. Por eso yo diría que el mejor candidato pues sería el jefe de la unidad de inteligencia financiera, que hay varios más que incluso están mucho mejores que los de la oposición, porque hay que recordar que hace unos meses atrás, unas semanas atrás, disculpen, el mismo dirigente del PAN, que es Marco Cortés, salió a mencionar a pues, personajes que nadie quiere en México como posibles candidatos de sus partidos. A Naya, al actual gobernador de Tamaulipas, acusado de delito de narcotráfico. O sea, pues, imagínense, si esos son sus mejores perfiles, no me quiero imaginar cuáles son los peores. Por eso les he dicho, pues las cosas van a seguir así, van a seguir mejorando las estadísticas con respecto para el presidente y posiblemente para el siguiente mandatario. ¿Por qué? Porque oposición no existe, ni creo que vaya a existir por sus dirigentes, y pues los apoyos a los cuales se están enfocando pues es lo que le está dando gran parte de la victoria. Y además no me queda nada más que decir. Si esta información les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos veremos muy pronto. Muchas gracias por ver esto, hasta luego y adiós.